Sagitario, semana del 9 al 15 de noviembre de 2021. Lunes, este día utilizas momentos de descanso o porque estás en un tiempo de relax o paro, y te ocupas de tareas en las que ya has puesto esfuerzo anteriormente, y para que se mantenga bien. Esto podrá tratarse del mantenimiento de una página web o canal. Utilizarás algunos trucos para que se te vea como una persona de cierto rango, poder o dueña. En casos, habla de utilizar la logística entre dos empresas, una que es la poseedora de un bien, y la otra que tiene la información y variedad de materiales. Tú podrás tener, por ejemplo, un catálogo de ventas por Internet, y también de elementos datos que están sin estructurar, que necesitan ser modelados o un proyecto para su puesta en marcha, pero de cualquier forma no hay problema, tienes capacidades para ello. Martes, hoy tienes un compromiso, reunión, o evento, asociado a una empresa asistencial o con alguien que es de carácter dulce y sensible, pero aparece un pequeño problema que restringe el movimiento o lo que querías hacer. Está relacionado con una empresa que es muy objetiva y que basa sus actuaciones en pruebas y la verdad, y asuntos de liquidaciones, herencias, y gestiones de dinero. En la mayoría de casos, son gastos o por haber tenido pérdidas, que podrá ser debido a cierres, despidos, desastres, y roturas. Miércoles, estás muy ocupado tratando de defender tu postura o un puesto en el que compites. Serás metódico y constante hasta que termines el plan que tienes en tu cabeza, que por cierto está bien definido. Iniciarás el proyecto con gran empuje, pero aquí hay un suceso en el que debes dejar atrás algo que te gustaba o con lo que ya estabas acostumbrado. En lo nuevo debes mantener a salvo una labor, tu persona, o inmuebles, para que estén a salvo de amenazas, sobre todo de gentes de afuera, en lugares alejados, o que son internacionales. Jueves, en este día, estás buscando métodos e información que es útil para lograr un contrato, acuerdos, o cumplir un compromiso, en mayoría relacionado con empresas y actividades de ocio, de relax y que ayudan a que uno pueda recuperarse. Tú podrás estar pensando en tus próximas vacaciones, pasar unos días libres, o ir a cenar a un restaurante. En actividades, suponen recibir ingresos que son de gran apoyo. Personalmente tendrás en cuenta los ahorros con los que cuentas o que puedas llegar a reunir para ese evento. Realmente el universo está de tu parte. Te ocupas de labores o estudios que no son nuevas habilidades para lograr ingresos, reconocimiento, u obtener gratificación. En casos, serán para incentivar a las gentes a que se unan a tu grupo, a una reunión, o fiesta. Viernes. Hoy te asocias o encuentras un colaborador para realizar labores que realmente no pagan el esfuerzo que se pone en ellas. Tú podrías conseguir un material que está rebajado de precio, o hacer tareas que no vas a cobrar o por las que recibes muy poco. Pero de todas formas se te cruzó la idea por la mente y vas a por ello sin pensártelo mucho. Es un proyecto para el cual no tienes todavía un objetivo claro, y en el que irás actuando según surjan los acontecimientos. En principio harás algún que otro intento, poniendo el corazón en ello o mostrando lo que sientes, y consigues así lo que pretendías. Sentimentalmente tú das con una persona que tiene tus mismos gustos y es muy afín, pondrás de tu tiempo sin escatimar esfuerzo, y eso recibirá compensación. Sábado, en este día te sientes algo perturbado o agobiado porque sientes que tienes como una espada sobre tu cabeza o que alguna idea incisiva ha entrado y no da tregua. En estudios o labores, sin embargo, sirve para proteger o encaminada a evitar que uno se sienta preso o angustiado. Por ello recibirás información que es muy útil y necesaria cara al futuro, sobre todo en cuestiones en las que las carencias están muy presentes. Estas podrían ser de tipo afectivo, y porque alguien no está ahí, o ser más prácticas, por ejemplo que uno cuente con poco dinero, o necesite material, en un momento dado. En cualquiera de los casos, hay que hacer sacrificios, esperar, o uno debe dejar para más adelante los planes. Pero lo que tú haces, será muy provechoso. Tiende a crecer, a ser productivo, y llegar a una empresa o persona que maneja mucho dinero. Domingo, hoy te encargas de hacer llegar a quien lo necesita tu material o afecto. Por tu cabeza cruza alguna duda o un sentirte a la defensiva con una persona o empresa con quien haces buenos acuerdos. Hay cada uno de vosotros da al otro lo que busca y recibe a cambio lo que espera. Emocionalmente os compensáis mutuamente con vuestro cariño u ofrecimientos. Tú buscarás en diferentes lugares lo que precisas, un poco por aquí y otro poco por allá, sobre todo con una empresa con quien estás asociado o donde hay un contrato de por medio.